Hermano, hermana, familia en casa, hoy quiero platicarte del fruto del Espíritu. Mucho hemos hablado de los dones. A mí me gustan mucho los dones del Espíritu. Mucho te he compartido, pero los dones van de la mano, muy de la mano con el fruto del Espíritu. Entonces, vamos a dar inicio. Los dones espirituales son 9 y vienen en 1 Corintios 12 y todos los conocemos, ¿verdad? 3 dones de palabra, 3 dones de poder, 3 dones de ciencia. Pero hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu, o le llaman frutos del Espíritu, que también son 9 y vienen en Gálatas 5, 22, 23, y de ahí vamos a hacer un desglose y vamos a entender cada una de las partes y la importancia del fruto del Espíritu, ¿de acuerdo? Entonces Gálatas 5, 22, 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, los puedes empezar a enumerar, ¿verdad? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Gálatas era una iglesia donde se movía también el Espíritu, pero les fue llevado el Evangelio y empezó a haber algunos desórdenes y apostasía y confusiones. Entonces Pablo les manda esta carta para que no nos confundamos entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu, como nos puede pasar hoy en día. Ahorita vamos a hablar cuál es la diferencia y por qué es muy importante que tengamos muy claro la importancia del fruto del Espíritu. Los dones, tal y como vimos, son 9 y el fruto o los frutos también habla de 9. Los dones, fíjate, hermano, hermana, hermano joven, se reciben en un momento. Cuando recibimos el Espíritu Santo, porque hemos aceptado a Jesucristo y recibimos el Espíritu de Dios, recibimos dones del Espíritu, que son regalos del Espíritu. Solo los reciben los hijos de Dios. Los talentos vienen del nacimiento y los reciben todos los seres humanos. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Es lo básico. Pero los dones solamente cuando somos hijos. Ahora, el don se recibe en un momento cuando el Señor lo dicta, recibe su espíritu, o incluso más adelante Él te da un paquete de dones espirituales. Sin embargo, el fruto del Espíritu es distinto, porque cuando caminamos en la fe y en Jesucristo, a través del tiempo se van afirmando esos frutos, de manera que vemos la diferencia. Los primeros se reciben en un momento y lo segundo depende del tiempo y del caminar, y es que la práctica de todos los días y dejar trabajar al Espíritu Santo de Dios nos va afirmando en los frutos. Los dones son irrevocables. Quiero presentarles la comparación para que lo comprendamos de forma más clara. Los dones son irrevocables y el llamado, así dice la palabra, ¿verdad? Don que nos es dado, no lo podemos echar para atrás ni devolverlo, ni decir a mí me hubiera gustado ese en lugar de este, porque eso lo decidió el Señor. Sin embargo, y vamos a dar cuenta de ellos, sin embargo, el fruto del Espíritu, como sucede con el tiempo, en tanto somos arraigados en la fe, puede no estar presente en nuestra vida durante mucho tiempo, o no todos los 9 frutos, hasta que llegue el momento donde estamos afianzados en esa característica. ¿Me expliqué? En otras palabras, los dones son irrevocables y no se pueden rechazar, pero como el fruto llega con el tiempo, puede ser que durante nuestro caminar estamos siendo pulidos y hay frutos que todavía no se ven hasta después. Pero si yo desertara en algún momento, amén que no, o tú, puede ya no estar presente ese fruto, y sin embargo el don no se puede echar para atrás. ¿Voy bien? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Siguiente, el fruto como el Señor nos lo pide. ¿Y qué es el fruto, hermano? Se oye bien, pero puede ser antiguo. La palabra que vamos a leer expresamente dice que el fruto es escuchar y obedecer. Dice que conocer la palabra y ser hacedores. Así dice la palabra. ¿Qué es lo que al Señor le agrada? Mateo 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza.
¿Es la que estás escuchando ahorita? Sí, en parte, pero la que tú y yo tenemos que escuchar todos los días, ¿cuál es? La palabra diaria que tenemos que leer en nuestra casa, que se comparte en los grupos de celulares. Porque siempre he dicho, aquí podemos venir y adorar y leer unos versículos, hermanos, pero esto no nos santifica, eso es parte del proceso. Pero hay estudios como la célula a las cuales invito a todos. Hay células en línea, presenciales, hay células para hombres, para mujeres, para jóvenes, prácticamente distribuidos en toda la geografía de, pues más allá de Cuernavaca, Jutepec. Hay 44, casi 45 grupos celulares. Entonces, si alguien no está inscrito, inscríbete. En esos grupos celulares estudiamos la palabra con más profundidad, más la que tú y yo tenemos que leer todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el fruto? Escuchar y hacer y obedecer. Eso es lo que agrada al Señor. Ya lo leímos ahorita. Todo el que escucha mi enseñanza y sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Seguimos. Que no te apantallen los dones ni las personas que tienen muchos dones, sino el fruto de la vida de una persona, familia o iglesia. Me voy a regresar otra vez. A mí de joven me gustaba, bueno, siempre me ha gustado la unción del Espíritu, los dones, los frutos, pero pues, ¿verdad que siempre hay personajes, tienen mucha unción y tienen unos dones bárbaros? Bueno, hay hasta exhibicionismo, como le hacen yo he visto mucho en YouTube y muchos lugares, ¿verdad? Que les fascina hacer así y que caigan desmayados. Gloria a Dios que pudiéramos hacer eso. Pero más importante que eso es el fruto en la vida de una persona, en la mía, en mi familia, en mi iglesia. ¿A poco no? Porque Dios derrama su espíritu en los dones otra vez, que los da en un instante, pero no nos va a juzgar por los dones. El Señor nos va a juzgar, ahorita lo vamos a leer, nos va a juzgar por los frutos. No dije nos va a salvar. Quiero aclarar, ya nos debe quedar claro, pero quiero aclararlo. La salvación es gratuita cuando aceptamos a Jesucristo, pero vamos a ser juzgados todos. ¿A poco no? Está en la palabra. Todos vamos a ser juzgados. Lo que pasa es que cuando recibimos a Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados y acepto que el poder de la sangre de Jesús me limpie. Entonces voy a ser juzgado por aquellas cosas que no confesé, que no traje a mi mente, y como no confesé, no me fue perdonado. Pero voy a ser juzgado igual que tú. Los que no aceptan a Jesucristo en el transcurso de su vida, pues van a ser juzgados por más cosas, porque no hubo sangre que les limpiara sus faltas. Pero no nos apantallemos con los dones. Hay mucha gente que tiene dones espectaculares, pero los dones son una herramienta del Espíritu para ganar almas y vivir una vida con poder todos los días para ir por más gente. Amén. Es una herramienta del Espíritu y va a caducar. Ahorita lo vamos a leer. Pero el fruto en nuestras vidas, eso es por lo que nosotros vamos a ser considerados y juzgados. Entonces, no importa qué dones espectaculares tenga una persona, iglesia, lo importante es cómo está nuestra vida de testimonio por la acción del Espíritu Santo. Amén. Hay gente, espero que tú y yo no seamos uno de esos, hermano, hermana, que podemos tener muchos dones, y ojalá tú tengas muchos dones, más que todos. Puedes tener muchos dones y no tener fruto en tu vida. Yo oro para que no sea así en la mía, Otra vez, puede haber personas con muchos dones del Espíritu Santo sin fruto. Dones que se presumen, ¿verdad? Hay show espectacular, muchas personas son sanadas, pero ¿cómo está el corazón de la persona que ese nadie lo ve? Puede haber muchos dones sin fruto. Pero ahí donde hay fruto espiritual también hay dones de Dios, amén. Si se está manifestando en tu vida los frutos del Espíritu, seguramente hay dones del Espíritu. Pero no nos vayamos con la finta con los dones espirituales. Los dones acabarán cuando lo perfecto llegue, y el fruto permanecerá, porque dice la palabra que amor es lo que siempre permanecerá, ¿verdad?
y es el primero de los frutos. ¿No me crees que los dones van a caducar? Mira, 1 Corintios 13, del 8 al 10. Yo escogí nada, está más amplio que esto, pero yo escogí este pedacito. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos, don de lenguas, ¿verdad? Y el conocimiento especial, ¿recuerdas los dones de ciencia? Se volverán inútiles, pero el amor durará por siempre. ¿Ya lo estás viendo? ¿Cómo el amor es el primero de los frutos y el más importante? Y los dones anteriores dice que son inútiles, no ahora, que serán. Va a llegar su momento que estaremos frente al Señor, que todo estará consumado, que ya no es necesario profetizar, ni hablar en lenguas, ni tener ciencia, amén. Ya vamos a estar frente a Él, pero el amor dura por siempre. Por eso los dones son una herramienta temporal. Ahora, dice el versículo 9, nuestro conocimiento, en este momento nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Todavía no estamos frente al Señor. Y aún el don de profecía, aún, a mí me encanta ese don, ¿verdad? Dice Pablo que ojalá todos tuviéramos ese. No es que me encante solo a mí, así dice Pablo, ¿verdad? Qué bueno que hablen en lenguas, pero ojalá todos profetizáramos. Aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Por eso es profético, ¿verdad? Porque se revela algo que no lo podemos ver todos. Pero cuando estemos en el Señor, bueno, yo les platiqué alguna vez y varias veces, que he tenido sueños, seguramente tú también, hermano, hermana, donde pues está uno frente al Señor. Yo los he tenido y no es necesario ni hablar. Yo no sé cómo va a ser ese encuentro con el Señor en la eternidad, pero sí sé que no son necesarias las palabras. Tenemos un entendimiento ampliado, súper sensible, donde yo no sé cómo nos comunicamos, pero se percibe todo sin palabras. Por eso las palabras a veces se quedan cortas, ¿verdad? Por eso la profecía ya no se va a necesitar, porque ya sabremos todo, nos va a ser revelado todo en un instante. Por eso hoy la profecía es ¿qué? Incompleta y parcial. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, cuando seamos redimidos frente al Señor, esas cosas parciales se volverán inútiles, o sea, ya no van a ser necesarias. Entonces volvemos, hermano, hermana. Los dones son una herramienta del Espíritu que nos embisten de poder para hacer nuestra misión, amén, pero no es el objetivo. Pero son bien padres los dones espirituales. Y nadie deberíamos de salir a llevar el evangelio o de misiones o a llevar el mensaje a todos los lugares. Ya lo decía el pastor Luis el viernes, sin ser bautizados con el Espíritu Santo. Nadie puede llevar un mensaje del poder de Dios, del evangelio con el poder de Dios, sin ser visitado por el Espíritu Santo y sin ser bautizado por el Espíritu Santo. Y me puedes decir, hermano, bueno, yo no tengo certeza, ¿cómo le hago? Pues hay que desearlo, clamarlo con todo tu corazón. Y el Señor, que todo nos cumple cuando oramos más de dos, ¿verdad? Será tan amable de visitarnos con su Espíritu. Pero nadie podemos llevar un mensaje del evangelio sin ser respaldados con el Espíritu, con los dones. Entonces los dones son padrísimos. Claro, ojalá todo el mundo hablara lenguas, interpretara, profetizara, tú hiciera milagros, fe, sanidad, milagros sobre la naturaleza, la sanidad sobre las personas, sabiduría, ciencia, discernimiento de espíritus. Qué padre que haya todos los dones en nuestra iglesia, que casi hay todos, nos hacen falta, ¿verdad? Pero más importante es que haya en ti, en tu familia, en nuestra iglesia, amor, aquí los dice, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Agarra tu lotería y tus frijolitos, hermano, hermana, y a ver cuántos pones. ¿Tienes amor? Se manifiesta. No es que yo lo vea o que me presuma, soy yo a ti, Tu vida está rodeada, o sea, ¿se te nota el amor de Dios? ¿Frijolito o no? ¿La tengo o no? ¿Alegría? No la alegría de un partido, de un coche nuevo, de un viaje. Aunque todo aparentemente está mal, alegría interna que te hace estar confiado.
¿Frijolito o no? ¿O estás triste, amargado, o quejumbroso, o incompleto, o triste? ¿Frijolito o no? ¿Paz? Bueno, esa la necesitamos hoy. En todos los lugares. Porque las guerras son entre los países y no hay paz. Y decimos eso está en Ucrania y en Rusia. Pero en tu familia hay paz. Yo tengo que analizar en mi familia. ¿En tu familia hay paz? No como dicen los chavos, paz, paz, ¿no? Así decía un chiste. Sí, sí hay paz, pero del paz, paz. ¿Hay paz en tu matrimonio? Hermano que estás casado, hermana que estás casada, ¿hay paz en tu matrimonio? ¿Hay paz en el mío? Cuando nadie nos ve, también decía el pastor, ¿verdad? El viernes. Porque aquí, pues todos nos comportamos bien bonitos. ¿Y en la casa? Hijos a padres y padres a hijos. ¿Hay verdad? ¿Y en tu trabajo, en el lugar donde tú trabajas? ¿Frijolito a paz o no? ¿Paciencia? Ese está difícil también, ¿eh? Me incluyo. Ay, cuando las cosas no salen como tú quieres. Todos tenemos un poquito de espíritu de control, ¿verdad? Unos más, otros menos, pero es muy difícil tener paciencia. Dice la palabra que para calmar la ira, la suavidad. ¿A poco no dice así en Proverbios? Y hay varias citas de eso. Brinca algo que no me gusta, alguien me habla feo y yo brinco de inmediato también. Allá afuera me avientan un coche, yo lo he hecho, no te creas que no. Y luego empieza uno la persecución como policía civil. Ese se me cerró y vas detrás de él. Es muy difícil tener paciencia cuando no se tiene a Cristo, pero cuando el Señor va haciendo la obra en nosotros, ¿frijolito a paciencia o no? Gentileza, ser empático, también suave con las personas, siempre escuchando la necesidad para ver cómo podemos ayudar. Esa también cuesta trabajo. A veces somos rudos, ni las gracias damos, ni pedimos por favor. Haz esto. Y ahí empieza la gentileza, ¿verdad? En las formas, frijolito o no. Yo analizo esto en mi vida y me faltan varios hermanos, hermanas. Acúsome, me faltan varios. Y en algunos está a medias. Esto es más importante que los dones. Bondad. Esa tiene que ser relacionada también con obras de misericordia. Tal vez aquí ministramos, compartimos, venimos, nos saludamos, gloria a Dios en la kermés, todo muy bonito. Y cuando afuera se necesita de nuestras manos, a veces hasta diezmamos y pensamos, yo mucho lo he dicho, ya dime dinero y ya no me molesten. No, es que el diezmo también tiene que ver sobre nuestro tiempo, no sobre nuestro dinero. Es muy fácil dar dinero o cosas, ¿verdad? Y comprometerte tú para la obra de los demás. Eso es más difícil que dar dinero. Ojalá hagamos las dos. Humildad, fidelidad. Bueno, esos valores nos cuestan mucho trabajo. La fidelidad tiene que ver con la lealtad, ¿verdad? Siempre adorar el nombre del Señor y nunca puede comprometerse su nombre. Y a veces parece que está en venta, ¿verdad? Depende de las circunstancias, es lo que yo hablo. Depende de las circunstancias, es lo que yo acepto. Soy cristiano, pero necesito sacar este trámite adelante y ni modo, tengo que dar una lana para sacarlo adelante. Comprometemos los principios cristianos, todos nos puede pasar, Yo soy cristiano, pero si me paran porque violé algo y me ponen una multa, veo cómo lo arreglo a la mitad o a la cuarta parte. La fidelidad a Dios no puede comprometer esos principios. ¿Frijolito o no? Humildad, esa nos cuesta trabajo. A lo mejor hay gente que le cuesta menos, ¿verdad? Pero la humildad tiene que ver con la humillación.
Y la humillación no es que te pisen, ay, písame y dame una bofetada, y eso es una humildad mal entendida. La humildad verdadera viene de la humillación, quiere decir hacerte pequeñito y reconocer que hay un Dios todopoderoso y grande del que tú dependes. Pero hay muchos de nosotros que no nos humillamos, Yo puedo, yo tengo lana, yo soy guapo y yo soy muy inteligente y tengo muchas capacidades y además todos pecan y yo más o menos. Eso no es humillación ante el Señor. ¿Frijolito o no? Control propio. Bueno, un poquito relacionado con la paciencia, pero puede ser. Dominio propio no solo tiene que ver con que no nos enojemos. Ya es avance que seamos pacientes. El control propio va más allá de la sobrereacción del carácter, Tiene que ver con que no seamos dominados por nuestras emociones, sentimientos, sino que reine los principios de Cristo antes que todo lo demás. Eso tiene que ver con el dominio propio, el control propio. Bueno, explicación breve de los 9, ¿verdad? ¿Cuántos frijolitos pusiste? ¿7? ¿3? ¿Medio frijol? De nada sirven todos los dones del poder de Dios sin amor. Primera de Corintios 3:2. Ya vieron que esto lo dijo Pablo, ¿verdad? Si tuviera el don de profecía, ojalá, hermanos, que lo tuviéramos muy desarrollado, y entendiera todos los planes secretos de Dios, todo el don de ciencia, y me he revelado todos los secretos, como dice Jeremías 33:3. Clama, búscame, y yo te revelo cosas, dice el Señor, ¿verdad? Secretas. Y entendiera todos los planes secretos y contara con todo el conocimiento. Y si tuviera, fíjate, ¿de cuántos dones habla? Una fe que fuera capaz de mover montañas físicas y espirituales, porque las pruebas y los obstáculos que tenemos son montañas espirituales. Por eso dice la palabra, dile a esa montaña, quítate y échate al fondo del mar. No necesariamente son montañas físicas, aunque yo creo que se refiere también a esto. Quiere decir que le dices a cualquier obstáculo, quítate, no me frenas en el nombre del Señor. Dice que aunque tengamos todo eso, profecía, entender los planes secretos de Dios, contar con todo el conocimiento, mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Cuando estaba yo joven, siempre anhelé los dones del Espíritu, pero me faltaba amor por las almas, hermano, lo reconozco, ¿verdad? ¿Cómo estás tú? Que sirves en un ministerio, que estás en un grupo celular. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Tal vez tienes muchos dones muy bonitos, otra vez, y amas a la gente en tu corazón, porque puede haber dones espectaculares, dice Pablo, que sucede, porque los dones se dan y son irrevocables. Pero, ¿y si no tienes amor por las almas? Si cuando intercedes o cuando recibes a la gente en todos los ministerios, si cuando alabamos, si cuando yo ministro, realmente no hay amor por las almas y digo, otra vez viene aquella que la ministre, otra vez por el mismo motivo. ¿De qué sirve la ministración, verdad? Y el don que el Señor me haya podido dar, si de entrada digo, otra vez arroz. O en lo que tú haces en tu ministerio. Por eso, si no tenemos amor por las almas, y yo por muchos años le pido al Señor, dame amor por las almas, por todas, ricos, pobres, altos, morenos, güeros, en México, en los pueblos, en las grandes ciudades, no importa la religión a la que la gente va, no importa la manera de pensar, si se somete, si se revela, tenemos que pedir amor por las almas. Yo he confirmado en el nombre del Señor, pero ese soy yo. Mientras más amor por las almas el Señor me pone, más fluye su unción. Poquita o mucha, yo no estoy diciendo que mucha, hermanos, pero cuando el Señor me pone genuino amor, fluye todo, no hay que gritar ni manotear Pero preocúpate cuando no hay amor por las almas, porque entonces el amor detona todo. ¿Y quién puede saber si tenemos amor genuino? El Señor es el único que nos puede examinar. Tú y yo podemos engañar a muchos,
Soy muy cristiano, soy muy devoto, me someto, hago mi ministerio muy bien, estoy en 2 ministerios, soy líder de célula. O sea, ¿y cómo está nuestro corazón por dentro? Yo primero que ustedes. ¿Cómo está nuestra intención de nuestro corazón? Los dones son el poder de Dios para conquistar, pero el fruto está hecho para permanecer. Amén. Así es, los dones son necesarios, útiles, pero el fruto es lo más importante. Los dones son poderosos, pero no son garantía que el Señor nos abrirá. Esta palabra que te voy a dar, tú ya la conoces. Y está fuerte, hermanos. Ahora que el Señor venga, está fuerte. Mateo 7 del 22 al 23. Fíjate, estamos hablando de los dones y de los frutos. ¿Ya quedó clara la diferencia, hermanos, hermanas? Ahora escucha la lectura, lo que dice. El día del juicio, va a haber un juicio y ya viene, ¿eh? Todos vamos a ser juzgados. Me dirán, dice el Señor, 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 profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, para los que tenemos ese ministerio y para todos, ¿verdad? E hicimos muchos milagros en tu nombre. Fíjate en los dones que me diste, profeticé, expulsé demonios y sané y hice muchos milagros. ¿Y qué dice el Señor que nos dirá? Ahí está en la palabra, Pero yo les responderé, nunca los conocí. Está fuerte, ¿sí o no? Prueba de que los dones, la salvación es una cosa, los dones es una herramienta de poder, pero prueba de eso es que los dones no, puede ser que no entremos solamente por los dones. Así hayamos tenido muchos dones del gran poder de Dios. Y el Señor nos va a decir, ni siquiera dice, sí, Eduardo, me lo agarré porque está aquí enfrente, ¿verdad? Está grandote. Sí, Eduardo, medio pásale, vete al cuartito, pero pásale. O que te llame Eduardo, ¿qué dice? A ti no te conozco. Está feo, hermanos, hermanas. Ojalá te dijera, pásale, orejas de burro 10 minutos, te cargas 5 libros, como en la antigüedad, ¿verdad? Y luego ya pasas. Dice el Señor, no sé ni tu nombre, estoy parafraseando, no te conozco. Tuve dones espectaculares y dice el Señor, no te conozco. ¿Qué quiere decir? Que los dones nos salvan. Los dones son una herramienta, pero el fin es otro. Lo bueno da cosas buenas, lo malo da cosas malas. Eso es una forma, el Señor nos va a juzgar por eso, pero entre nosotros es una forma de reconocer las mentiras, A mí me preguntan, hermano, ¿y cómo sé yo distinguir entre lo que pasa conmigo en mi casa y afuera? Esa pregunta es muy común entre todos nosotros, ¿Este profeta será genuino o no? ¿Este pastor será genuino o no? ¿Estará escondiendo algo? ¿Estos líderes serán auténticos o tienen mala intención? ¿Este cuate está infiltrado o verdaderamente es una oveja con necesidad? ¿Verdad que siempre estamos luchando con eso? ¿Este jefe verdaderamente le interesa el trabajo y le interesamos nosotros? ¿O es puro rollo, hipocresía? Pues el Señor nos dice en la palabra, Lucas 6 del 43 al 45, nos dice cómo debemos juzgar. Juzgar no del juicio que va a ser el de justicia, sino cómo debemos discernir lo que vemos. Dice, un buen árbol no puede producir frutos malos. Hay gente de campo que esto lo sabe muy bien, ¿verdad? Pero estamos de acuerdo, ¿verdad? Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos. Bueno, yo no soy de campo, pero me queda claro esto, hermanos, ¿verdad? Una fruta tan rica como el higo, que fíjate, todos hemos comido riquísima fruta. Y se daba en los tiempos de Jesús, donde ni hay agua. Cómo el Señor todo lo hace bien, ¿verdad? O sea, al revés de como nosotros pensamos, para que veamos que su poder nos rebasa. De las frutas más ricas, ¿verdad? Más dulces, y se da donde no hay agua.
Pues así dice: los higos no se recogen en espinos y las uvas no se cosechan en zarzas, como la que ardía con Moisés, ¿no? Una persona buena produce buenas cosas del tesoro de su corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Esta es la forma de discernir la situación y las personas. Amén, ¿vamos bien? Yo mismo a veces tengo dudas, hermanos, hermanas, y nos pasa a todos, sea pastor, sea oveja, en la iglesia que sea, siempre hay que discernir todos. Este ministerio está correcto, estas acciones y decisiones están correctas, estas personas y estos ministerios están correctos, esto en lo que yo voy a invertir o voy a comenzar está correcto. Siempre hay que discernir por los frutos, no por los dones, porque hay gente otra vez que apantalla con los dones y su vida carece de frutos. Con esto es bien fácil discernir todo. Entonces, ya voy terminando, hermanos, hermanas. Tú y yo tenemos que hacer esta mañana, yo te invito a discernir cómo está tu vida. Tú primero como persona. ¿Cómo están tus nuevos frijolitos de los frutos? Luego, ¿estás casado? Bien casado. Si no, cásate bien, hermano, hermana. Ese es otro tema que ya hemos hablado. No puedes estar arrejuntado porque estás bloqueando la bendición del Señor. ¿Cómo está el fruto en tu matrimonio? Que la regué, bueno, pide perdón, ya pasó, reconcíliate. Familia, porque ya hay hijos, en casa o fuera de casa. ¿Cómo están los 9 frijolitos del fruto del Espíritu en tu casa? ¿Y en la mía? ¿Cómo están? ¿Y eso, verdad que nadie lo puede ocultar? Todo se sabe y todo sale a la luz, ¿a poco no? Y bueno, más ahora con las redes sociales. Mira, yo no uso las redes sociales. Soy cuasi enemigo de las redes sociales. Yo tengo la cuenta porque a veces la necesito para algo, publicar, anunciar o lo que sea, ¿verdad? Pero soy enemigo de las redes sociales. Pero hoy todo sale a la luz. Además el Señor lo profetizó, pero ahora con las redes todo se sabe. Mira, aquí podemos decir y hacer cosas bien bonitas, y luego en las redes se filtra nuestro verdadero yo. ¿A poco no? En el trabajo, con los vecinos, se filtra nuestro verdadero yo. Entonces, si alguien está pensando, eso lo tengo escondidito y nadie lo sabe y estoy protegido, uy, hermanito, estás pecando de ingenuo. Todo sale a la luz, más en estos tiempos. ¿Cómo está el fruto en tu familia? Hermano, mis hijos no obedecen, mi esposa es muy difícil y te has acercado al Señor, has buscado su rostro todos los días, lees la palabra, horas de rodilla. Yo siempre les repetiré, no me cansaré, todos los días hay que postrarse en la presencia del Señor, que duelen las rodillas, a pedir perdón, a invocar su nombre, 2 Crónicas 7:14, ¿verdad? Para que Él abra las ventanas de los cielos. Pero hay unas condiciones antes. Si tú haces lo que es correcto, tu esposa, en el nombre del Señor, sanamente caminará contigo y será ayuda idónea. Tus hijos también, aunque pequemos, hay buenos frutos. Pero si no hemos estado dedicados a eso, sino a todo lo demás, ¿qué es lo menos importante? Pues claro que va a haber consecuencias en tu matrimonio. Claro que como no buscamos el rostro de Cristo, a lo mejor ya tuviste una experiencia matrimonial dolorosa. Si hubieras buscado al Señor desde la primera vez que te invitaron, estarías con tu esposa original. Si hubieras buscado el rostro del Señor, tus hijos junto contigo estarían adorando al Señor. ¿Verdad que es nuestra historia? Todos hemos fracasado y penado, pero hoy estamos vivos y respirando, ¿verdad? Hoy se puede hacer un alto, se puede pedir perdón y entender que tenemos que desear los dones de Dios. Sí, claro, pero tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos transforme y que tengamos los frutos del Espíritu. Y entonces sí, el Señor con los frutos del Espíritu nos va a invitar al banquete, pero por los puros dones no. Anhela los dones del Espíritu, pero anhela más, igual que yo, los frutos del Espíritu. Y ahora los frutos el Señor los juzga y los demás los ven. No es necesario finalmente que tú lo hagas, ¿verdad? Porque yo puedo decir, de los 9 frijolitos tengo
7,5. Pero eso los ve el Señor y hasta se notan en los demás. ¿A poco no? La gente te dice: hermano, ¿está triste? No, hermano. No. Hermano, ¿está ansioso? Hermano, tenga paciencia. Eso se nos nota. Bueno, vamos a cerrar los ojos. Me quedan 6 minutos. Y he hecho el firme propósito de terminar a tiempo en el nombre del Señor. Señor, ayúdame a terminar a tiempo, por favor. Vamos a orar. Yo quisiera ministrar, pero vamos a ser breves a orar porque tenemos que terminar el servicio. Tómate un momento así con tus ojos cerrados, aunque yo no te oiga ni los haga pasar al frente. Pídele perdón. Este fin de semana veía yo otra prédica más. A mí me gusta mucho ver, cuando ya leí la palabra, ya oré, me gusta ver mucho material de ese tipo, ¿verdad? En lugar de otras tonterías que pueden contaminar mi mente. Y veía una predicación que me gustó mucho de una persona, no importa quién. La importancia de humillarse, hermano. Tú no sabes en el reino espiritual cuánta importancia tiene humillarse. Porque es donde le dices al Señor que le pides perdón y que has pecado, y todos hemos pecado. Mientras más te humilles, más te enaltece el Señor. Mientras más pidas perdón, más perdona tus pecados. Y cuando venga el tiempo del juicio, vamos a ser juzgados de los pecados no confesados. Pero todo lo que ya se confesó, amén, ya está perdonado. Un hermano que tú conoces, en una predicación, otra, decía que tuvo una experiencia pues cercana a la muerte y llegaba al Señor. Finalmente, esta es una historia, pero es muy valiosa como historia. Llegaba a la muerte y el Señor lo juzgaba por cosas que ni recordaba, pero aquellas que recordaba, de las que había pedido perdón, ya no pasaban frente a él. Qué poderoso está eso, ¿verdad? Que tú te arrepientas hoy de cosas y si eres perdonado porque te has arrepentido y las has confesado, ya se avientan al fondo del mar. ¿Quién va a llegar al fondo del mar? Nadie, en ninguna generación vamos a llegar. Es un lugar donde solo Dios puede llegar. Por eso dice que ahí avienta nuestro pecado. Dile: Señor Jesucristo, te pido perdón y tómate un tiempito breve de todos los pecados que he cometido, mi familia, todo abuso, todo ocultismo, todo robo, todo desorden sexual. Incluso, ¿sabes que también es pecado? Pensar que no pecas. Y eso pasa, hermanos, entre nosotros en la iglesia, Perdóname porque a veces no tengo conciencia de pecado y creo que peco poco. Perdóname, Señor, me humillo ante ti, reconozco que eres el único Dios verdadero y te pido perdón por mis faltas. Señor, ya viene el juicio, llévame contigo, además arrebatados, ¿verdad? Señor, llévame contigo al banquete celestial, a las bodas del Cordero, y quiero reinar contigo por la eternidad. Y dile: en el reino milenial luego volveré a tocar esos puntos que tienen que ser tocados. Quiero ser administrador de muchas cosas. Por eso dice la palabra: el que ha sido bueno en lo poco será bueno en lo mucho. Y eso no es en esta vida, es en la que sigue. El Señor nos va a poner como administradores. Dile: Señor Jesucristo, quiero vivir contigo por siempre. Y luego el juicio del gran trono blanco y la nueva Jerusalén por siempre. Una eternidad con el Señor, a cambio de humillarme, de reconocerte. Dile: sana mi familia, sana mi trabajo, sana mi matrimonio. Ya el matrimonio donde estás ahorita, consérvalo, hónralo, que ya no te vuelva a pasar lo que te pasó. Tus hijos, todavía estás a tiempo de congregar a los pollos, de disciplinarlos, de llevarlos al Señor. Sana nuestra iglesia de toda práctica, mala práctica, cosa que tiene que ser destapada, descubierta. Transfórmanos, remueve los cimientos. Sana nuestra ciudad Cuernavaca, nuestro México, de tanta idolatría, de tanto ocultismo. Señor Jesucristo, consagramos esta palabra para que tú, así dice, des mucho fruto, ¿verdad? La palabra, para que este mensaje sea entendido, asimilado y pueda dar mucho fruto, en el nombre del Señor. Padre Santo, te damos un aplauso.